Teoría de giros. Definimos un giro como una transformación geométrica en la que existe un centro de giro, que es un punto dado, y un ángulo o amplitud de giro, que será dato también en cada problema. Supongamos que queremos girar el punto A un cierto ángulo alrededor del punto O. Lo primero que hacemos es trazar el radio OA y hacer un arco de centro O y radio OA. Y llevar en ese arco el ángulo determinado por el dato del giro que queremos realizar. Obtenemos aquí este punto, que sería el punto A', y vemos que este ha sido el ángulo que hemos girado ese punto. Si tuviéramos cualquier otro punto B que quisiéramos girar, haríamos lo mismo. Uniríamos el centro con el punto y haríamos aquí el arco y trasladaríamos el mismo ángulo. Esto de transportar un ángulo ya recordaremos cómo se hacía, pero a veces resulta un tanto incómodo. Y intuitivamente sabemos que si cualquier figura o elemento lo giramos, la figura original y la transformada son iguales. Por tanto, el punto B', si es que este le hemos llamado B, cuando hayamos realizado el giro, tiene que distar del punto A' la misma distancia que el segmento original. Por tanto, nosotros podemos tomar un radio de este valor y hacer centro en A' y trazar un arco. Y donde ese arco corte al arco inicial del giro, de la trayectoria del giro del punto B, pues nos va a dar el punto B'. De modo que tomamos este radio y ahora con centro A' hacemos una circunferencia igual, alargamos el arco hasta que se corten y tendremos aquí el punto B, que es este, y el punto B'. De modo que el segmento que obtenemos es el mismo que teníamos anteriormente. Esto nos ha permitido el ahorrarnos tener que transportar el ángulo. Ahora recordaremos cómo se transportaba un ángulo, si es que hubiera que hacerlo. Y entonces también podemos comprobar que el ángulo que hemos girado el punto A para pasar a la posición A' es el mismo que hemos girado el punto B para pasar a la posición B'. Uniríamos ahora O con B' y ahora simplemente vamos a verificar. Vemos que este ángulo ha sido de 74 grados y si verificamos el otro ángulo, pues también son los mismos 74 grados, el ángulo formado por estos dos radios. Recordemos cómo se hacía el transporte de un ángulo, por si acaso pues alguna vez lo necesitamos hacer. En este caso ya vemos que si podemos evitarlo, pues con este método que hemos dicho, pues nos va a resultar bastante fácil. Supongamos que queremos transportar este ángulo, pues a partir de este punto y a partir de esta recta. Pues lo que hacemos es simplemente tomamos un arco de un cierto radio. Pues por ejemplo, pues vamos a hacer aquí un arco de un radio determinado, de centro en este punto y este radio. Y en el mismo vértice donde queremos transportar el ángulo, vamos a llevar ese mismo arco. Haremos esta medida y la llevaremos aquí. Una vez que tenemos hecho eso, vamos a tomar esta medida como un arco, como radio de un nuevo arco que vamos a trazar a continuación. Este sería un nuevo radio, de aquí a aquí. Bueno, pues con ese radio haremos centro en este punto de corte, y donde nos corte al arco anterior nos va a dar este punto que unido con el vértice del ángulo determina el ángulo transportado. Y esta línea que acabo de hacer, que la voy a alargar ligeramente, esta línea es la que corresponde a un ángulo idéntico. Este ángulo es el mismo, del mismo valor que este de aquí. Podríamos verificarlo, en fin, no lo vamos a hacer, pero si se quisiera, pues ver el valor angular, lo podemos hacer si se quiere. El valor angular de este de aquí, que en este caso, perdón, vamos a ponerlo. El valor angular nos sale aquí pues un valor de 35 grados y pues si verificamos aquí lo mismo, pues nos tiene que salir lo mismo. Si lo hemos hecho bien, pues se ve que son los mismos 35 grados. De todas formas, esto es simplemente un recordatorio de cómo se transporta un ángulo, aunque insisto, en la práctica lo que haremos será más bien esto otro que nos va a resultar siempre mucho más cómodo. Bien, dicho esto, supongamos ahora que tenemos aquí un tercer punto, tenemos aquí un punto A, un punto B, y que tenemos aquí pues un tercer punto C que constituye junto con A y con B un triángulo de partida, lo que sería la figura original. Este sería el vértice C de ese triángulo. Entonces nosotros ahora podemos unir aquí los tres vértices y tenemos aquí ese triángulo de partida. Pues ahora lo que haríamos sería lo mismo. Para girar el punto C, si es que queremos girar el triángulo completo, pues uniríamos O con C, haríamos aquí un arco de centro O, que es el centro de giro, y radio OC. Este sería el arco. Iniciaríamos aquí en C, iríamos este arco
lo iríamos alargando. ¿Hasta dónde? Pues habría que transportar el ángulo que hemos girado, que era de 74 grados, habría que girar este ángulo, este radio. Pero nos resulta mucho más fácil, pues sabiendo que la figura original y la transformada van a ser iguales, tomar como medida, por ejemplo, el lado AC. Entonces tomaríamos aquí una circunferencia de centro A y radio AC, y con centro en A', y con ese mismo radio, pues dibujaríamos aquí esta otra circunferencia. Y esa circunferencia nos va a cortar aquí a este arco. Observamos que nos corta en dos puntos, en este y en este. Vemos que este triángulo parece que es obtusángulo, esto es mayor de 90 grados. Luego, si lo pusiéramos aquí, el punto no sería obtusángulo. Entonces la solución es la que corresponde, claro, que sea el triángulo igual. Entonces sería unir este punto con este y con este, de modo que el punto C' sería el transformado del C, y lo tendríamos aquí. Y esa sería la figura original y la transformada. También podríamos haber tomado la abertura de compás BC y haber hecho centro en B', y donde se hubieran cortado hubiéramos tenido el tercer punto. Y ese sería el giro de una figura partiendo de la original. Si nosotros quisiéramos girar una circunferencia, como hemos hecho en otros casos, pues supongamos que queremos girar esta circunferencia alrededor de este punto O, que lo vamos a poner aquí. Este punto O es el centro de giro. Y supongamos pues que quisiéramos poner pues un giro de, yo qué sé, de 90 grados. Pues entonces lo que haríamos sería simplemente unir el centro de giro con el centro de la circunferencia. Y esa recta girarla 90 grados. Es decir, simplemente trazar aquí una perpendicular y vamos a ponerla, bueno, vamos a hacer el giro simplemente de 90 grados. Esta sería la dirección perpendicular, o sea que lo que haríamos sería esta línea, girarla 90 grados alrededor de este punto. 90 grados. Tendríamos aquí la recta girada. Este sería entonces el centro de la figura original, de la figura transformada de esa original, y ahora simplemente no tenemos más que copiar esta figura con centro en el nuevo punto. Y esto sería una figura girada 90 grados, en este caso alrededor de este centro de giro. En este caso ha sido una circunferencia. A veces resulta de interés aplicar lo que vamos a explicar a continuación. Vamos a suponer que queremos girar este segmento AB un cierto ángulo a partir del punto O. Entonces lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente, va a ser este segmento AB prolongarlo. Entonces vamos a prolongarlo aquí, supongamos que tenemos aquí este tramo de la prolongación, y que lo seguimos prolongando, en fin, lo que sea necesario. Ahora vamos a coger y desde O vamos a trazar una perpendicular a este segmento prolongado. Y vamos a suponer que todo esto está incluido en una recta. Entonces lo que vamos a hacer va a ser girar la recta entera. Para girar una recta, en general, lo único que hay que hacer es desde el centro de giro hacerle una perpendicular y ahora hacer el arco correspondiente. Entonces haríamos aquí el arco hasta este punto y haríamos aquí pues el giro del ángulo. Supongamos que queremos aquí un cierto ángulo pues grandecito, mayor de 90. Con lo cual este pie de la perpendicular, que le vamos a poner aquí un símbolo de punto, ese pie de la perpendicular, después de ese giro, ha venido a parar a esta posición. Muy bien, pues como la recta original es perpendicular a este radio que hemos hecho, pues la girada también lo será. Luego entonces simplemente no tenemos más que unir O con este punto y ahora a continuación hacer una perpendicular a esta recta, que la vamos a hacer en este sentido para que nos quede más claro. Haríamos aquí una perpendicular a esta recta, y esa perpendicular, si queremos, la podemos prolongar. De modo que esta recta es esta recta girada, el ángulo este que nos dé el valor que sea. Y ahora, esto sería, si esta es la original y en ella está este segmento, en la girada está el segmento girado. Luego ahora no habría más que hacer centro en el centro de giro y con abertura hasta A, trazar un arco, y hasta que ese arco corte a la recta girada. La corta en este punto, y ese sería el punto, digamos, el A', que va a ser el punto correspondiente al primer extremo del segmento, después de haber sido girado. Ese sería el A', que lo pondríamos aquí.
Y ahora el B, pues sería lo mismo, hacer un arco y de centro en este punto y con este radio, empezar aquí en B, ese arco irlo alargando hasta que corte a la recta girada, precisamente en este punto. De modo que este sería el punto B girado, que le vamos a llamar B'. Y ya tenemos aquí el segmento girado. Este sería el segmento girado B', A'B'. También podíamos, sobre esta recta, una vez que hemos obtenido el punto A', haber tomado esta longitud y haberla llevado a partir de aquí, evidentemente. Pero bueno, queríamos simplemente que se viera que haciendo el arco correspondiente a cada uno de los puntos, pues resulta que irá a parar a la posición a la que tiene que ir. Y esto muchas veces es interesante. Es decir, cuando quiero girar un segmento, pues lo convierto, alargo ese segmento y formo una recta. Desde el centro de giro le hago una perpendicular a la recta y desde el pie de la perpendicular lo giro. El ángulo que me digan. Hago aquí la tangente a ese arco, que es perpendicular lógicamente a este radio, y ahora el punto A lo giro, hago centro en O y abertura OA, hago este arco hasta que corte a la recta girada. Y con centro en O y abertura OB otro arco hasta la recta girada, y ahí tengo el segmento A'B', que es el transformado del AB. Y esto, que parece así una tontería, es de gran utilidad en muchos problemas. Para completar el vídeo de giros, vamos a ver una aplicación. Supongamos que tenemos aquí dos rectas y un punto A. Y queremos construir un triángulo equilátero ABC, de modo que A es el vértice que se nos da, B debe estar en esta recta y C en esta. Siempre que se nos plantea un ejercicio de este tipo, debemos pensar en la figura que se nos pide construir. Supongamos que la hemos dibujado aquí, de cualquier medida, porque el lado no lo conocemos, y este es el punto A, que es el que se nos aporta en el enunciado. Entonces vamos a ver qué propiedades tienen los triángulos equiláteros. Pues los triángulos equiláteros, vamos a recordar la geometría básica, pues tienen sus tres lados iguales y sus tres ángulos iguales. Si los tres ángulos iguales, como la suma es 180, pues 180 entre 3, 60. Luego cada ángulo de estos es de 60 grados en un triángulo equilátero. Me doy cuenta de una cosa, que como esta medida es igual a esta, yo puedo pensar que el punto B, si lo giro 60 grados alrededor de A, el punto B va a ir a parar al punto C. Evidentemente este radio es igual a este, como ocurre en todo problema de giros, puedo tomar A como centro de giro y si el B lo conociera, girado el B 60 grados irá a parar al C. Luego si como conozco el A, pero sé que B está en esta recta, pues sé que cierto punto de esta recta, desconocido para mí, cuando lo gire 60 grados alrededor de A, va a ir a parar a cierto punto de esta, también desconocido. Pero como no sé qué punto de esta recta es el que tengo yo que buscar, que encontrar, pues yo lo que voy a hacer va a ser girar la recta entera. Para ello lo que voy a hacer va a ser girar la recta dada 60 grados alrededor del punto A. Este sería la recta girada. ¿Cómo se gira una recta? Ya lo hemos visto, lo acabamos de ver hace un momento. Desde el punto A, que es el centro de giro en este caso, hacemos aquí una perpendicular, giramos ahora este radio los 60 grados alrededor de A, de modo que esto viene aquí perpendicular y esto viene perpendicular. Y ahora en este punto le hago la perpendicular y esa sería la recta girada. El arco que hemos seguido, que habríamos hecho, sería simplemente este arco de este centro. Esto viene desde aquí hasta aquí. Y entonces hemos llegado a este punto, hemos hecho la perpendicular y esta es la recta girada. Esta es la original y esta es la girada. Como cierto punto de esta, desconocido, cuando lo gire 60 grados alrededor de A, va a ir a parar a cierto de esta, si giro la recta entera, ¿qué punto será? Pues el punto de corte de las dos, que va a ser este. Con lo cual acabo de tener ya el vértice del triángulo. Un vértice nuevo del triángulo. Entonces no tengo más que unir este punto con este y ahí tengo este vértice del triángulo. Si ahora deshago el giro de esta recta 60 grados en sentido contrario, este punto irá a parar a este, que era el que yo iba buscando. Por tanto, si yo ahora cojo y esta recta la quiero girar 60 grados alrededor de A, esta recta girada, su trayectoria, pues ha sido, ya se sabe, la trayectoria de este punto, ha empezado aquí, este es el arco, que viene aquí y que viene hasta aquí justo. Con lo cual, este punto viene a parar aquí. Y ahora ya no hay más que cerrar el triángulo y ya he conseguido encajar un triángulo equilátero. Perdón, está mal. Hay que unir el punto este. Este es el punto que hay que unir. Este con este.
Y esto es un triángulo equilátero con un vértice en A, otro vértice en esta recta, que este sería el vértice B que quiero yo posicionar en esta recta, y este sería el vértice C en la otra, con lo cual acabo de conseguir, digamos, posicionar un triángulo equilátero ABC, de modo que A era un vértice conocido, B estaba en esta recta y C está en esta. O sea que repito la idea, me fijo en la figura que quiero conseguir y tengo A. Y yo sé que AB es igual a AC por la propiedad de los triángulos equiláteros. Y entonces ahora simplemente sé que si yo el punto B lo giro 60 grados alrededor de A, B va a ir a parar a C. Luego cierto punto de esta recta desconocido para mí, cuando lo gire 60 grados irá a parar a esta. Como no sé qué punto es, giro la recta entera. Para girar la recta se hace la perpendicular, según hemos dicho, se hace centro aquí, se hace este arco, se llevan aquí los 60 grados, me da este punto, y hago aquí esta perpendicular, o tangente al arco. Esa recta me corta la otra recta en este punto C. Con A y con C tengo el lado del triángulo y ya simplemente construir un triángulo equilátero. O bien, con centro en A, deshacer el giro de este punto hasta parar a la posición B y ahí tengo el triángulo. El problema tiene dos soluciones porque yo esta recta la podría girar hacia abajo 60 grados. Nos quedaría una solución bastante más larga. Simplemente pues es hacer el simétrico de este arco para, bueno, no sé si se nos va a salir del papel la solución sería esta, y ahora en este punto hacerle una perpendicular a esta recta. Como se ve, esta línea tendría que cortar a esta, que por los datos no se sale del papel o casi quedan paralelos. O sea que en este caso no tendría sentido, pero si esta recta viniera para acá y cortara en otro punto, este sería el lado del triángulo solución, de una segunda solución. El enunciado siempre dirá cuál de las dos se considera la de mayor tamaño o la de menor tamaño. Otra aplicación interesante es que nos den un punto A y dos rectas y nos digan que dibujemos un cuadrado ABCD, de modo que A es este vértice aportado, B esté en esta recta de la derecha y D esté en esta de la izquierda. Bien, lo primero que hacemos es lo que hemos comentado en el caso anterior, ver que AB es igual a AD, con lo cual vemos que además esto en un cuadrado es de 90 grados, con lo cual significa que el punto B girado 90 grados alrededor de A va a ir a parar a D. Luego cierto punto de esta recta desconocido para mí, B, cuando lo gire 90 grados, irá a parar a esta y entonces será D. Como no sé qué punto es, giro la recta entera. Para ello, para girar una recta le hago desde A la perpendicular, hago el ángulo de 90 grados y hago la tangente en este punto. Y esa sería la recta girada. Me corta en este punto a la otra recta, con lo cual ese sería el punto D. Uniendo A con D, tengo ya el lado del cuadrado y ahora ya es construir un cuadrado que sería el que me pedía el enunciado. Como se ve, es la misma aplicación del caso anterior. La esencia y la filosofía es la misma que en el caso anterior.